Bien, retomamos entonces la transmisión que se nos había perdido, pedimos disculpas, que se nos haya caído se nos haya caído la transmisión, pedimos disculpas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Bienvenido de nuevo, Carlos Telles, gracias por acompañarnos nuevamente. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que habíamos visto. La razón número uno fue que Dios creó a los animales para funciones específicas. Y en Génesis capítulo 2, versículo 19, dice que Dios creó los animales de la tierra y los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y que ese nombre tenía que ver con su función. Entonces, por ejemplo, la cuestión de los roedores, porque roen, ¿sí? Los cerdos eran para consumir precisamente los desechos, ¿sí? Los desechos que habían allí y precisamente pues allí se pone que su función. Ahora, la razón número dos, los animales fueron clasificados desde antes del diluvio. En Génesis capítulo 3, perdón, capítulo 7, disculpen ustedes, Génesis capítulo 7 y los versículos 2 y 3 nos dice precisamente que precisamente Dios, lo que hizo fue decirle a Noé que al arca metiera 7 parejas de animales puros y una sola, de animales impuros, inmundos o no limpios. Y esa clasificación se hizo desde antes del diluvio. Entonces ahí estamos viendo. Nos quedamos y entonces vamos a la razón número 3. La razón número 3 por la cual no podemos estar comiendo de todo. Razón número 3 dice que Dios hace una diferenciación entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Vamos a la Biblia, permítanme, vamos a ir a la Biblia. En el capítulo 3, ustedes están viendo allí, Levítico capítulo 10 y versículo 10. Acompáñenme a la Biblia, por favor. Voy aquí a buscar en mi Biblia física. Eso es, aquí la tengo. Levítico, el capítulo 10 y el versículo 10. Fíjense lo interesante y es lo que Dios le dice a sus sacerdotes, a sus hijos. Levítico 10 y el versículo 10 dice, para que sepáis discernir o diferenciar entre lo santo y lo profano, o lo común, o también se puede traducir como lo inmundo, ¿sí? Entre lo impuro y lo puro. Volvamos a leer el versículo, para que sepáis distinguir entre lo que es limpio, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Entonces, Dios hace una diferenciación, y no solo con sus cuestiones teológicas, sino también con la cuestión de los animales. Y lo vemos que eso lo hizo inclusive desde antes del diluvio. Ya hizo una diferenciación entre animales puros e impuros. Levítico capítulo 11 y el versículo 47. Vamos a ir allá. Levítico capítulo 11 y el versículo 47 se dice, ahora miren lo interesante del asunto, para que distingáis entre lo puro y lo impuro, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Entonces estamos viendo cómo estas razones se están encadenando la una a la otra. Dios hace distinción entre animales puros e impuros desde antes del diluvio, porque fue Dios quien los creó, ¿sí? Y los creó desde del polvo de la tierra con su palabra, ¿sí? Y ahora hace una diferenciación entre lo que es puro e impuro. Nos pide a nosotros que nosotros podamos discernir precisamente entre esas dos cosas. Y finalmente, en el capítulo 11, versículo 47, nos dice que nosotros tenemos que discernir entre lo puro y lo impuro, y precisamente entre los seres que pueden comerse y los que no pueden comerse. Fíjense que todo esto está muy encadenado. Ahí tenemos la tercera razón. Vamos a no, nos falta un versículo bastante interesante. Este versículo me encanta. Lo utilizo muchísimo en las prédicas que tengo en las diferentes iglesias donde me invitan. Ezequiel, capítulo 44 y el versículo 23. Y me encanta
Este es un versículo muy bueno, sobre todo para los líderes de iglesia, ¿m? Para que precisamente lo apliquen para sus iglesias. Ezequiel capítulo 44 y el versículo 23, y dicen, y enseñarán a mi pueblo a discernir o a diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano, y les explicarán la diferencia entre lo impuro y lo puro. Y este es un mensaje para todos los líderes de iglesia. ¿Quién le enseña a los líderes? Precisamente Dios es quien le enseña a discernir o a diferenciar lo que es santo y lo profano, a fin de que le expliquen al pueblo la diferencia, ¿sí?, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es santo y lo que es profano o común. Entonces, la tercera razón precisamente nos dice que desde el principio Dios hace diferencia entre lo que es puro e impuro y no lo va a cambiar. Veamos la siguiente razón, la número 4. Fue Dios quien hizo la lista de animales limpios e impuros y no Moisés. Wow, David, ¿cómo así? Sí, fue Dios quien hizo esa lista, porque generalmente se dice, es que eso fue la ley de Moisés y fue Moisés quien dio esas leyes. Bueno, vamos a comprobar con la Biblia que no es así. Vamos a ir primero a Levítico capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Bien, les queda de tarea leerse todo el capítulo 11 para que ustedes puedan entender y puedan ver que la lista de animales que no se puede comer la dio Dios y no Moisés. Fíjense, versículo 1, capítulo 11 y el versículo 1 nos dice, entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podéis comer de entre todas las bestias de la tierra. Y más adelante entonces nos hace una lista de los animales que no se pueden comer. Y tenemos allí entonces que es Dios quien dio la lista. No fue Moisés. Y volvemos a lo mismo. Levítico 11 y el versículo 47 es Dios quien habla y precisamente allí vuelve y lo dice, para que distingan entre lo puro y lo puro, entre lo puro y lo impuro, perdón, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Entonces fijémonos que es Dios quien hace esa lista. No la hace Moisés, no la hace el hombre. Se preguntarán ustedes, venga, pero ¿por qué Dios dio esa lista? La razón es muy sencilla. Dios fue quien nos creó, Él sabe muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestro cuerpo. En ese orden de ideas, Dios sabe muy bien qué es lo que tenemos que comer y qué no. Y pues a todo hijo de Dios pues le corresponde elegir si quiere obedecerle o no quiere obedecerle. Miremos el siguiente texto que encontramos allí, que es Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Y allí, en Deuteronomio 14, resulta que también se nos da el listado de animales que se pueden comer y las características de animales que no se pueden comer. Vamos a leer el versículo 4. Miremos el versículo 3 que dice, no comáis cosa abominable. Abominable quiere decir que es asqueroso, es horrible, es putrefacto para el cuerpo. Nos sigue diciendo, de estos animales podéis comer el buey, ganado lanar, el cabrío. Estamos viendo entonces que hay un listado. Pero vamos al versículo 21. El versículo 21 nos dice lo siguiente. No comeréis ninguna bestia muerta, ni se la darás a comer al extranjero que está dentro de tus ciudades, o la venderás a un extranjero de afuera, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, y no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Entonces, en esos versículos, del versículo 4 al versículo 21, precisamente se nos da la lista y es Dios quien la da, no la da el hombre, es Dios quien la da. Así que estamos viendo algo bien interesante. Bien, razón número 5. Dios no cambia de opinión. Toda la Biblia me muestra que Dios no cambia de opinión. Vamos a ver algunos versículos aquí rápidamente. El Salmo 89 y el versículo 34. Salmo 89, versículo 34 nos dice, jamás profanaré mi alianza, ni cambiaré lo dicho por mis labios. Y esto no solo aplica para esta cosa de los animales puros e impuros, sino que se aplica para sus 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron hablados directamente por Dios, directamente de su boca.
y él no va a cambiar. Quiere decir entonces que el día sábado, el séptimo día de la semana, sigue estando vigente. Y no solo eso, sino también con las leyes sexuales, ¿sí? Con las leyes sexuales, sigue vigente las leyes del matrimonio, siguen vigentes todos estos regentes que Dios dejó precisamente para que lleváramos una buena vida. ¿Bien? Entonces, porque Él no cambia lo dicho por sus labios. Salmo 111. Salmo 111, me gusta mucho este versículo, Salmo 111, y los versículos 7 y 8 que ustedes están viendo en la pantalla. Y miren lo interesante lo que nos dice aquí. Las obras de tus manos son leales y justas, e indefectibles son todos tus mandamientos. ¡Wow! Los mandamientos de Dios no tienen ningún defecto, y eso incluye las leyes de la salud, las leyes de la comida. Si Dios dice, no coman esto, es indefectible, esto no tiene error, no hay error en este mandamiento. Y fíjense lo que sigue diciendo, versículo 8. Por los siglos, por siempre, están establecidos con verdad y equidad han sido hechos. Y está hablando de sus preceptos, está hablando de sus mandamientos. ¿Ah? Cosa increíble lo que pasa, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora, Números capítulo 23 y el versículo 19. Qué buen texto. Números capítulo 23 y el versículo 19. Fíjense ustedes lo que la Biblia nos dice. Nos dice aquí, capítulo 23 y el versículo 19. Ah, caray, se me está dificultando. Aquí lo tenemos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se retracte. Él dice y no hace. El que promete no lo cumple. Nos dice ese versículo. Entonces allí estamos viendo que esos 3 versículos me están hablando que sus mandamientos son hechos en verdad, en justicia, que Dios no se retracta y que precisamente no es hombre para que esté mintiendo, para que se esté retractando de lo que Él ha establecido en su infinita sabiduría. Por esa razón, los animales que son impuros seguirán siendo impuros. Por más que la televisión diga que el cerdo es genial, por más que la televisión diga que el cerdo produce felicidad, no, Dios ha dicho no. Esos animales son impuros y seguirán siendo impuros y serán impuros. Bien, no son aptos, no son buenos para el consumo. A eso me estoy refiriendo. ¿El cerdo es bueno? Claro, es bueno para la función para la cual fue creado, que fue el de comerse los desechos, limpiar la tierra, revolcarse, ¿sí? Además, ¿cuál es uno de los sinónimos para cerdo? Puerco, cochino. ¿Y por qué no se puede comer cochino? Pues porque es cochino. Lo mismo pasa con el bagre, lo mismo pasa con las aceitunas. Aceitunas no, perdón, corrijo, aceitunas no, borren eso. Lo mismo pasa con los camarones, lo mismo pasa con las langostas, es decir, con toda esa comida de mar, el ceviche. Todos esos son animales que Dios ha dicho no coman y ha sido muy explícito. Y eso no lo va a cambiar, simplemente por una cuestión cultural. Entonces, fíjese que la Biblia determina lo que se le enseña a la cultura y no al revés. La cultura no determina lo que debe enseñar la Biblia. La palabra de Dios no se acomoda a las culturas. Las culturas deben acomodarse a la palabra de Dios. Razón número 6. Se me repitió. Razón número 6, Dios no cambia de opinión. Bueno, vamos a la siguiente razón. Razón número 6, o número 7, perdón. La razón número 7. Hechos 10, Hechos el capítulo 10 no habla de comida. Vamos a hacer una lectura muy rápida de este capítulo, precisamente aplicando los principios que vimos al principio de la hermenéutica, para poder determinar si Hechos el capítulo 10 me está hablando de comida. Miren, hay algo bien interesante. Resulta que están viendo ustedes unos ítems allí y están viendo unos números. Esos números corresponden a los versículos. El contexto, que esa es una de las reglas de la hermenéutica, que yo tengo que leer el contexto inmediato o el capítulo completo para saber si el pequeño texto me está hablando de lo que yo pienso que está hablando. Generalmente se toma el versículo 15, no está allí en la presentación, pero vamos a leer el versículo 15, donde Dios le dice a Pedro, y de nuevo una voz se dirigió a él por segunda vez, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú impuro.
Y esto se repitió hasta 3 veces y enseguida el mantel fue recogido del cielo. Vamos a contarle lo que pasa aquí. Pedro estaba en una terraza, tenía mucha hambre y mientras le iban a preparar comida, entró en un éxtasis y allí vio una visión. En esa visión vio unas telas que bajaban del cielo con toda clase de cuadrúpedos, de perros, cerdos, jirafas. Y la voz le dice en el sueño, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, no, yo no como eso porque no ha entrado cosa impura en mi boca. Y entonces aquí es donde viene ese versículo, lo voy a leer nuevamente, versículo 15 y 16, dice, y de nuevo la voz se dirigió a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo llames impuro o profano, dicen otras versiones. Esto se repitió hasta 3 veces y enseguida el mantel se fue recogido. De esta sola parte que les acabo de narrar, muchas personas, muchos teólogos, muchos falsos maestros han dicho que Dios purificó a los animales impuros, yendo en contra de lo que toda la Biblia dice. Estas personas dicen que el Antiguo Testamento fue una cosa y que el Nuevo Testamento es otra. Lamento decirles que no, porque según las reglas de la hermenéutica, la Biblia es una unidad. Y de hecho, el mismo Jesús dice que él no vino a abolir los mandamientos, sino que vino a cumplirlos. Bien, ahora vamos a hacer el estudio hermenéutico de solo este capítulo para definir, para mirar bien exactamente. El versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Entonces resulta que en este momento, antes del versículo 13 y 14, me están contando que hay un grupo de no judíos, un grupo de gentiles que querían bautizarse, que querían precisamente ser convertidos al cristianismo. Eso es lo que me está hablando el contexto. Entonces, mientras eso pasaba, viene lo que ya les conté. Pedro va a una terraza, tiene hambre, tiene esta visión y supuestamente pues allí una voz del cielo o Dios le dice que ya que lo que Dios llamó puro, lo que Dios limpió, que nosotros no tenemos que llamarlos impuros. Bien, allí va el contexto, allí va la historia. Ahora viene lo interesante. Fíjense ustedes en el versículo 17. Eso fue cuando ya Pedro despertó de esa visión. Fíjense, dice, mientras Pedro se preguntaba en sus adentros qué podía significar la visión que acababa de ver, los enviados de Cornelio que venía preguntando por la casa de Simón habían llegado al portal. Punto ahí y pongámosle bombillo rojo en este momento. Porque Pedro no tenía ni la más remota idea qué era lo que significaba el sueño. Entonces el estudio hermenéutico, cuando nosotros estamos viendo el contexto, estamos viendo varias cosas. Uno, me está hablando de que hay gentiles que se quieren convertir al cristianismo. Dos, Pedro tiene una visión. Y esa visión no la entiende porque se pregunta, se levanta preguntándose qué significará ese sueño. Entonces no está hablando de comida. Sin embargo, tenemos que ir a mirar el resto del capítulo para ver si es cierto la interpretación que les estoy contando. Vamos a leer el versículo 19. En tanto Pedro le daba vueltas a la visión, dijo el Espíritu Santo. Dos hombres te buscan, bombillo rojo. Pedro todavía seguía preguntándose qué significaba la visión. En ese momento llegaron dos enviados de Cornelio, que no eran judíos, que eran gentiles, y que querían convertirse al cristianismo. Ahí vamos bien. Y fíjese que van dos versículos que Pedro dice que no, o bueno, nos dice que Pedro no entendió la visión. Bien. Ahora, versículo 28. Vamos a empezar a ver cómo es que Dios le empieza a mostrar con los hechos lo que realmente significa esa visión. Versículo 28. Dice, hablando Pedro, eso es lo que Pedro dice. Vosotros sabéis, le está hablando a los gentiles, ¿sí? A los que no son judíos, vosotros sabéis que está prohibido a un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y sin embargo, Dios me ha hecho ver que a ningún hombre se le debe considerar profano o impuro.
Resulta que estos dos enviados de Cornelio se llevan a Pedro a la presencia de Cornelio precisamente, y Pedro empezó a entender el sueño. Y el sueño le estaba hablando de que las personas no son impuras, no deben considerarse impuras. Y Pedro está dando la razón. Está explicando que un judío no podía ni siquiera acercarse a alguien que no fuera judío o los llamados gentiles, porque los judíos consideraban a los no judíos, a los gentiles, como gente impura, como gente que no merecía la salvación, que la salvación solo era para los judíos y que los gentiles no tenían derecho a salvación. Pero fíjense que Dios mediante el sueño le mostró algo completamente diferente, muy diferente de lo que Pedro había pensado y lo que había pensado durante todo este tiempo. Fíjense que entonces el contexto inmediato me está hablando de que este capítulo no me está hablando de comida, me está hablando de personas. Ahora, vamos a comprobarlo por una segunda vez. Versículo 34. Y tomando Pedro la palabra, dijo, en verdad, ahora comprendo que Dios no tiene acepción de personas, sino que de cualquier raza, el que le teme y practica la justicia, le es agradable. En el sueño realmente Dios le estaba mostrando que todas las personas que se quieran acercar a Él le son agradables. Que todas las personas, sin importar raza, sin importar si es hombre, mujer, sin importar su sexo, cualquier persona que pueda, que quiera acercarse a Dios, Dios lo recibe. Y se lo mostró mediante una visión. Por ende, el capítulo, la misma Biblia me está definiendo que no se trata de comida y jamás se trató de comida la interpretación de este texto. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver. Más adelante, ustedes siguen leyendo el capítulo, pasó algo similar como pasó con el Pentecostés. Todos los gentiles que estaban allí reunidos se convirtieron en el cristianismo, se bautizaron, decidieron entregar su vida a Jesús, creer en él como el Mesías, y esto fue lo que sucedió. Versículos 44 al 48 nos dice, todavía estaba Pedro diciendo estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y se maravillaron los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo. Fíjense, todo me está apuntando a que las personas que no eran judíos, que querían convertirse al cristianismo, Dios los recibe y les da el Espíritu Santo. Fíjense que todo el contexto, todo el capítulo me está hablando, perdón, no me está hablando de comida, me está hablando de personas. Sigue diciendo, versículo 46, porque los oían hablar en lenguas y alabar la grandeza de Dios. Dijo entonces Pedro, ¿acaso puede alguien excluir del agua de modo que no sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Ordenó pues que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo y le rogaron que se quedara allí unos días. Entonces, precisamente un estudio hermenéutico responsable para enseñar la palabra de Dios me indica que yo tengo que ir a la Biblia para que me defina si lo que yo pienso de cierto pasaje es verdad o es mentira. Para eso hay una serie de herramientas y si ustedes la quieren conocer, no se pierdan nuestras próximas emisiones porque les vamos a enseñar cómo utilizar unas muy buenas herramientas para aprender a estudiar la Biblia por ustedes mismos. Son herramientas muy buenas, varias versiones de la Biblia, un software de diccionario de griego y hebreo, se llama el diccionario Strong, que es un diccionario que se utilizan los eruditos en la Biblia para definir o para conocer mejor, para conocer la definición de cierta palabra. También está una concordancia bíblica que me permite saber cuántas veces se repite X o Y palabra o expresión en la Biblia y precisamente para poder aplicar estas reglas hermenéuticas es muy importante también tener un comentario bíblico, tener un diccionario bíblico y todas estas herramientas precisamente nos permiten aprender cómo escudriñar la Biblia de manera correcta para que podamos dar una correcta interpretación de los textos que estamos leyendo o los textos que nos leen. Bien, entonces hasta aquí llegamos por esta noche, hasta este momento.
Queremos agradecer a todos los que se conectaron. Saludos a Carlos Telles, a Miguel Ángel Silva, a Cesarión Rodríguez. Saludos también a mi bella esposa Vanessa. Saludos también para Verónica Alejandra. Saludos también para mi amigo Juan Andrés González, para su mamá que nos han estado acompañando. Gracias también y saludos gigantes para el señor Luis Eduardo Giraldo Carvajal. El 7 de diciembre estaremos allá dictando la conferencia acerca del origen de la Navidad y su implicación con el hogar cristiano. Así que si ustedes quieren ir, en mi muro está precisamente la dirección de la Iglesia Adventista Costa Rica. Estaremos allí el 7 de diciembre dictando esta conferencia desde las 3 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Es un poco larga, pero créanme, vale mucho la pena. Y pues nada, agradecerles de nuevo, deseándoles las bendiciones de Dios. Y pues nada, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Les repito, estén muy, pero muy pendientes porque ya todo nuestro calendario profético está listo, está graficado para que lo podamos ver, para que lo podamos estudiar. Vamos a tener muchas sesiones para poder explicar bien la profecía bíblica. Con respecto a los últimos días, hay unas profecías bíblicas que ya pasaron, que vale la pena estudiar, pero pues nos vamos a enfocar más que todo en los eventos de los últimos días para que todos estemos enterados de lo que va a acontecer antes del cierre del tiempo de la gracia y que es necesario que toda la humanidad lo conozca. Y aprovechamos estos medios sociales precisamente para poder brindar, para poder dar este mensaje a muchas personas que lo necesitan. Si ustedes quieren esta presentación, por favor, háganmelo saber en los comentarios, déjenme su correo electrónico por mensaje privado para que les pueda enviar la copia de esta presentación. Es gratuita, no tiene ningún problema, para que ustedes la puedan estudiar más y si ustedes encuentran más razones, muchísimo mejor, pero ayúdenos a alimentar todo esto. Dios los bendiga, una feliz noche para todos y nos estaremos viendo en nuestra próxima emisión.